Dígalo conmigo, hoy es mi día de dar un paso. Y observen que aquí un paso es gigante. No estoy hablando de un pasito duranguense, no. Estoy hablando de un paso de eternidad, un paso de gozo, de paz, un paso de entrega total. Así es que acompáñenme por favor al libro de Primera de Pedro, primer libro de Pedro, en el capítulo 1, verso 18. Esta es una pantalla, pero quiero que vayamos a la Biblia puntualmente. Primer libro de Pedro, capítulo 1, verso 18. ¿Lo tienen todos? Voy a darles un minuto para que lleguen allí. Observen que estamos empezando hoy nuestro tema en el pacto renovado. Diga conmigo, pacto renovado. Para hablar de pacto renovado, para hablar de Nuevo Testamento, vamos a hablar allí para irnos luego al pacto antiguo y desarrollar el tema. Pacto renovado, entonces, primer libro de Pedro, primera epístola de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19, ¿la tienen? Por favor, estemos en pie un momento, gracias. Dice la palabra: Señor Padre, te pedimos que tu bendición sea con nosotros hoy, poderosamente en nuestras vidas. Permítenos dar un paso de fe hoy, Señor, a cada uno de nosotros, un paso de victoria, un paso de gloria, un paso de sacrificio, que es nuestro tema para el día de hoy. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Cordero Yeshua HaMashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vamos a leerlo nuevamente, pero ahora quiero que lo lean todos en voz fuerte y quiero que entiendan la porción que estamos leyendo. Dice la palabra: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Cordero, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén, amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Muy bien, para todos los hermanos que nos están acompañando en radiogénesis.tv, saludo cordial. Muy bien. El pensamiento clave que vamos a tener durante este día en nuestro desarrollo del tema es la palabra sacrificio. Cuando hablamos de la palabra sacrificio, ¿qué viene a tu mente? Saben, hay personas que creen que sacrificio, hoy hay muchas gentes en nuestras culturas, dígalo conmigo, en la vana manera de vivir. Todos nosotros venimos de una vana manera de vivir. ¿Están conmigo? Vana manera de vivir es que vivíamos una vida sin sentido. Dice la palabra que una vana manera de vivir que nuestros padres nos entregaron. Wow, qué tremendo, ¿verdad? O sea, nuestros padres nos entregaron una religión, nuestros padres nos entregaron una cultura, nuestros padres nos entregaron una manera de pensar que es tan absolutamente contraria al propósito de Dios. Por eso la palabra dice: ustedes que vienen de una manera vana de vivir, y tal vez aquí puedo referirme a nosotros los adultos, porque nuestros hijos que están hoy con nosotros vienen con un pensamiento en Cristo, amén, con una palabra de creyentes, con la palabra de Dios en sus corazones. Entonces entendemos que nosotros como padres no estamos incurriendo en el error de nuestros padres de transmitirnos una cultura generacional, humana, natural, y no el propósito de Dios. Amén. Entonces, cuando hoy vamos a hablar de sacrificio, vemos que hoy todavía en nuestras culturas hay gentes que se sacrifican para el tiempo llamado Semana Santa, que para nosotros es el tiempo de la Pascua, el Pesar, ¿recuerdan? Y usted ve en televisión cómo transportan imágenes, ¿verdad? Hacen todos esos procesos con imágenes, y aparte de esos algunos se golpean con, no sé, con cuerdas, no sé cómo, se flagelan, ¿verdad? Sangran, hacen cualquier cantidad de rituales. Esa es la manera vana de vivir.
porque hay muchos que consideran que si hacen ese tipo de sacrificios, entonces le están dando la gloria a Dios. Pero esa es la manera vana de vivir por la ignorancia del pueblo. El pueblo es ignorante, dígalo conmigo, el pueblo es ignorante. De tal manera que cuando hablamos de sacrificios, alguien podría definirme la palabra sacrificio. Yo me tomé el tiempo, hace un momento estaba mirando en el internet, en Wikipedia, la palabra sacrificio, porque todos entendemos la palabra sacrificio, pero parece que no la podemos definir con claridad. Entonces hoy vamos a hablar de sacrificio. Alguno de ustedes me podrá decir, pastor, 27 años de casado, ¿le parece poco sacrificio? Alguien le dice ahí, oiga, y te hablan. Ay, Señor, he tenido que sacrificarme por 27 años. Pues sí, ¿no le parece? Hay gente que piensa de esa manera, que su matrimonio es un sacrificio. Hay padres que piensan que tener a uno de sus hijos o a sus hijos en las condiciones en las que puedan estar pasando es un sacrificio. ¿Saben? Cuando leímos el libro de Una vida con propósito, hay frases que impresionan, que nos encuadran en algo. Yo recuerdo que el autor de este libro en uno de sus apartes dijo, cuando Dios le entrega a un matrimonio un hijo especial, ¿recuerdan? A ver si lo recuerdan. Cuando Dios no le entrega a un matrimonio, a una pareja, un hijo especial, a menos que Dios conozca el corazón de esos padres para que amen a ese hijo especial. Ustedes lo leyeron, ¿recuerdan? Esto es extraordinario, hermanos. Lo puedo decir y usted lo conocerá por testimonio. Seguro usted conoce amigos suyos, familiares incluso, que tienen un hijo especial. Yo no me refiero a un niño bonito. Yo no me estoy refiriendo a un niño orgulloso, pantaletudo, rebeldoso. Estoy refiriéndome a un niño, ¿cómo se llama? Síndrome de Down, por ejemplo. Un niño especial o un niño autista. Y usted ve cuando un niño de esos está, por ejemplo, aquí lo vivimos, y dice, ¡ay, pero es que uy, qué niño tan insoportable! Es que tú no tienes el amor de Cristo para soportar eso. ¿Me estás entendiendo? Lo que para ti es un niño insoportable, para sus padres es el amor de ese hijo. Y usted conocerá a los que son padres, quienes son padres de un niño especial, ustedes notarán cómo esos padres aman, pero aman de una manera como tú nunca jamás amarás a tus hijos que son normales. Y perdóname, usé esta palabra normal, tal vez no sea correcta, pero quiero decir, tus hijos, según ese concepto, tus hijos no son especiales, porque yo no he visto a un padre que ame más a sus hijos que un padre que tiene un hijo especial. Está pendiente de él cada segundo, cada paso que da. El papá está ahí en los más mínimos detalles. Nosotros tenemos hijos aparentemente normales y no nos interesa poco lo que hagan con su vida. Lo más que podemos decirles, hey, ten cuidado ahí que si te lanzas a ese río te puedes ahogar, rollo. Pero como que él dice, ese es tu problema, si te ahogas allá tú. Por favor. Entonces, vamos a definir el concepto de sacrificio. ¿Desde qué momento la Biblia nos enseña sacrificio? Libro de Génesis, capítulo 3, verso 21. Dios ofrece el primer sacrificio y Yahweh Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Vamos bien? Génesis capítulo 3 verso 21 nos indica el primer sacrificio. ¿Quién practicó o llevó a cabo el primer sacrificio? Dígalo conmigo, directamente el Padre. ¿Cuándo? Cuando su creación, varón y hembra, el varón o la varona, los dos, la pareja, entraron en una condición de pecado. Y cuando entraron en una condición de pecado, dice la palabra que inmediatamente Dios pregunta: Adán, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Ahora entiendo, ahora sé que has pecado. Pero sin embargo el amor de Dios
Por favor, el amor de Dios, que no es el amor nuestro, que no es el amor del hombre, que no es el amor humano, que no es el amor de la mente humana, del humanismo, ni de la psicología, ni de la costumbre. El amor de Dios dice: pero por cuanto has pecado, voy a sacrificar, y sacrifica, diga conmigo, un animal, y hay sangre, porque sacrificio tipifica sangre. Para que haya sacrificio debe haber sangre. Entonces usted va a decir: pastores, por eso le digo, es que estos 27 años de matrimonio me han sacado sangre. Vamos para allá. Muy bien, ¿vamos bien? Entonces, a la puerta del paraíso, guardada por los querubines, se manifiesta la gloria de Dios, y allí iban los primeros adoradores a levantar sus altares y a presentar ofrendas. Es decir, repito, para el primer sacrificio hubo sacrificio de un animal, y también hubo un asunto de sangre, y también hubo una cobertura con la piel de este animal. Ahora, el libro de Levítico es apasionante. Lo que estamos estudiando estas 2 semanas, quienes están siguiendo el devocional, notarán cómo en Levítico capítulo 19, no me voy a detener allí en todo este texto, Levítico 17, 18, 19, nos habla de todos los aspectos en los que debemos pasar por el proceso de purificación. Nos habla de todo lo que es inmundo en el alimento, en nuestras ropas, en nuestros cuerpos, en nuestras casas. Cuando tenemos lepra en nuestra casa, lepra en nuestros cuerpos, lepra en nuestras ropas, y cuál es el proceso de purificación que tenemos que realizar en todo esto. Amén. ¿Sabe? Cuando nosotros vamos a un hotel en viaje, no sé si usted ha vivido la experiencia, bueno, creo que sí. Cuando viajamos, llegamos a un hotel. ¿Qué tipo de hotel usted acostumbra a utilizar cuando va a una ciudad? Usted va mirando y dice: Hilton, uy no, 180 la noche, no, jamás. Por una noche, imposible. 8 in, $30 la noche, dice: tampoco, todavía no. Deme otro nombre. Lexi, Daisy. Bueno, no, estamos al aire y estamos haciendo más. Bueno, pero uno de esos, usted busca el de $5 la noche. Y usted va con su familia, y usted va con su esposa, con lo que usted más ama, su esposa y sus hijos. Y usted busca la baratija más barata que encuentra, porque el amor suyo es tan grande y el sacrificio es tan grande que usted los va a meter a la baratija más barata, a acostarse en la cama más cochina del mercado, porque esa es su familia. ¿Me están entendiendo el ejemplo? Perdóname que lo haga de esta manera, porque yo quiero que entendamos. Cambia tu manera de pensar. Usted pague un poquito más, pero por lo menos duerme en una cama limpia, porque una cama leprosa lo contamina. ¿Usted me está entendiendo para dónde voy? Entonces dice: no, aparte de que estoy haciendo el sacrificio pues de salir con ustedes, ahora me toca pagarles en el Hilton, pues. Sí, señor. Porque si usted es un hombre precavido, si usted es un hombre presupuesto, si usted es un hombre que tiene condiciones de vida, usted sabe que cuando usted va con su familia, usted no va ni a pasar hambre ni a dormir mal. Vamos por ella inmediatamente. Eso no te lo reveló ni sangre, ni eso te lo reveló. Vamos para allá. Bueno, muy bien. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque cuando nosotros vamos a uno, y se los digo con todo amor, procuramos cuando vamos, pues sí, no podemos pagar tal vez el más costoso, pero procuramos ir a un hotel de buena condición, muy limpio. Eso sí nos miramos. Las estrellas sí nos indican la limpieza, pero otra cosa es la habitación. Usted puede tener 5 estrellas ahí y su cuarto estar sucio, ¿me está entendiendo? Nosotros entramos a la habitación y la miramos. Hemos entrado a un hotel, hemos pagado la registración, hemos entrado a la habitación, medio olor a cigarrillo. Disculpe, señor, esa habitación no puede ser para nosotros. No hay otra. Oh, I'm sorry, gracias, buscaremos otro lugar. ¿Me está entendiendo? Y algo sucede cuando entramos a la habitación. Aquí esto es como, acuérdense que estoy hablando de sacrificio. Pasamos a la habitación, los equipajes. ¿Sabe quién lleva los equipajes, no? Los hijos, que ellos están pendientes de todo. Los hijos son los que dicen: papi, no te preocupes, mami, no te preocupes, ustedes tranquilos, que a eso vinimos nosotros. ¿A cargar? No, a pasear. Pero cuando llegamos a la puerta de la habitación, mi amada pastora, la hermana Pili, mi esposita, ella da una orden inmediata. Esto estoy hablando espiritualmente. Nadie toque. Todo el mundo quieto.
Entonces nosotros entramos, estatua. Estatua. No, quiero exagerarlo, pero quiero que lo entiendan. Ella inmediatamente pasa, revisa las habitaciones, toma el cubrelecho de la habitación. Usted sabe que eso es lo más sucio que puede haber. Usted lo ve limpio, pero eso está contaminado. Y toma el cubrelecho y fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Y nosotros estamos, ay mami, ya casi terminas. Lo que quiero decir es, ¿me están entendiendo lo espiritual? Ella entra, unge, ora y dice, Padre, ¿usted sabe cuántas cosas han pasado en ese lugar? ¿Usted sabe cuánta barbaridad, pecaminosidad y lepra ha sucedido en esa cama? Y nosotros nos acostamos dizque a descansar en una cama leprosa. ¿Usted me está entendiendo? Oiga, pastor, pero así como usted lo está pintando, pues entonces ¿en dónde dormimos? Lo que le quiero decir es espiritual. Usted tiene que entrar a un lugar, purificar, santificar el lugar. Pastor, ¿cómo puedo santificar un lecho y cómo puedo santificar una habitación de hotel? La santificas tú, porque dice el Señor, sed santos porque yo soy santo. Entonces la presencia de una familia que va en un plan de vacaciones y son hijos de Dios, al entrar a un lugar como este y todos, papá, mamá e hijos, oramos por el lugar y limpiamos la inmundicia espiritual, hace que el lugar tome una condición de santidad. ¿Están conmigo? Sin entrar, gracias, sin entrar en ningún tipo de religiosidad. Nosotros tenemos que limpiar el aire, el ambiente espiritual para que esto pueda funcionar. Levítico entonces nos habla de todo este proceso de santidad. Verso 17, capítulo 11 nos dice, porque la vida de la criatura está en la sangre y yo os he dado para expiar vuestras personas sobre el altar. Por eso la misma sangre expiará a la persona. Juntas. Atención a estas preguntas interesantes que debemos hacernos con el tema de expiación y con el tema de redención. Quienes vieron los devocionales esta semana recordarán esto, lo voy a repetir porque necesito que la iglesia tenga claros los dos conceptos. ¿Qué es la palabra expiación? La palabra expiación nos habla del perdón de los pecados en el antiguo pacto. A través de los corderos, que ya lo vamos a ver, se sacrifican los corderos, se sacrifican las avecillas, vamos a ver qué tipos de animales se utilizaban. Y cuando ellos eran sacrificados, lo que se hacía era que con la sangre de esos animales, dígalo conmigo, se cubre el pecado. En el antiguo pacto, expiación significa cubrir el pecado. Permítame hacer el ejercicio de esta manera. En el antiguo pacto, lo que se hacía era tapar, cubrir el pecado. Entonces al siguiente año se hace nuevamente la ceremonia o permanentemente al entrar al tabernáculo, que es lo que nos enseña Levítico. En los sacerdotes y quienes vamos al tabernáculo llevamos nuestra ofrenda, nuestro animal de ofrenda, y lo que hacemos es que cubrimos el pecado. Pero ¿qué sucede? Volvimos a pecar. Entonces, como volvimos a pecar, ¿qué hacemos? Volvemos a llevar otra ofrenda, volvemos a llevar el cordero y volvemos nuevamente a cubrir el pecado. Esto es antiguo pacto. Entonces, en el antiguo pacto permanentemente se cubre, por eso se llama expiación, cobertura, cubrir el pecado. Para definir de una vez las dos palabras, en el en el pacto renovado, no hay cobertura de pecado. ¿Qué hay? Redención del pecado. Es decir, que en la cruz, dígalo conmigo, en la cruz, cuando el cordero sin mancha vino a la cruz y fue sacrificado, sacrificio en la cruz, una vez y para siempre, dígalo conmigo, hemos sido lavados de nuestro pecado. ¿Están conmigo? ¿Claro el concepto entre expiación y redención? Expiación es cubrir y redención es una vez y para siempre lavados por nuestro pecado. Importante esa información, importantísima. Entonces, dice la palabra, ¿dónde se originó el sistema de sacrificio? Génesis 3:21, en el huerto del Edén. ¿Con qué expiará el pecador su pecado? Lo acabo de definir, con la sangre del cordero, Levíticos 11:17.
¿Qué precio pagó Dios por el rescate del pecador? Ya lo vimos, primer libro de Pedro, capítulo 19, el precio de la sangre de su propio Hijo. Amén. Y número 4, ¿cómo debía ser la víctima del sacrificio? Importantísimo, sin mancha, sin arruga, sana y sin defecto. Dígalo conmigo, ese es mi Mesías, Yeshua HaMashiach. Limpio, sano, santo, sin mancha y sin arruga. ¿Ustedes han visto estas letras que están aquí? Pues creo que las están viendo ahora mismo. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? ¿Segura? Gracias, hermano. Muy bien. Yo esperé el día que coloqué este sign, esperé que alguien inmediatamente a primera hora apenas entrara se acerca y me dijera: pastor, ¿qué dice ahí? Pero hasta ahora nadie. Tómele una fotografía, vaya a su diccionario en hebreo y dígame qué dice ahí. Ay, pastor, ¿usted nos va a poner a investigar eso? Ay, no, pastor, yo no tengo tiempo. Díganoslo usted, que es más fácil. Dígalo conmigo. Yod, Heit, Bat, Shin, Yei, Yeshua. Estas letras ya usted se las tiene que aprender hoy. Vean cómo hemos ido aprendiendo vocablos poco a poco. Se los voy a repetir. Yod, Hei, Bat, Shin, Yei, Yeshua. Y las siguientes en la pantalla, ¿y cuáles son? Yod, Hei, Bat, Hei. ¡Wow! ¡Qué bien! El gran yo soy, el Dios, el Todopoderoso. Amén. Hemos ido entonces aprendiendo. Muy bien. ¿Quiénes ofrecieron sacrificio? La Biblia nos los menciona a cada uno de ellos. Noé ofreció un holocausto tras el diluvio. Abraham ofreció sacrificio. Recuerden que Dios incluso le pidió sacrificar a su propio hijo, Génesis 12:8. Isaac también ofreció sacrificio a Dios, Génesis 26:25. Jacob levantó un altar, Bet-El, para dar gracias a Dios. ¿Recuerdan? Y por supuesto, Levítico capítulo 12, verso 8 nos menciona en el concepto bíblico, cuando hay impureza de los seres humanos, entonces se realiza el sacrificio para entrar salir del tiempo de la impureza y para entrar en un tiempo de purificación. El libro de Levíticos, que lo mencioné la semana anterior, es un libro tan técnico porque es un libro que ha sido entregado a los levitas. ¿Quiénes son los levitas? Dígalo conmigo, los sacerdotes. ¿Cuál es la labor del sacerdote? La labor del sacerdote es vivir una vida de purificación, tener una vida de santidad. Dígalo conmigo, ese soy yo. Porque es que nosotros tenemos en el nuevo pacto una cita que dice, es que nosotros somos sacerdotes, real sacerdocio. ¿Recuerdan? Y si esa frase tú la dices con tanta facilidad, es que nosotros somos real sacerdocio. Amén. Tienes que entender que para que ese real sacerdocio se cumpla, tu vida debe vivir en un tiempo de santificación. Pastor, ¿cómo podemos vivir una vida en santidad en un mundo totalmente contaminado de lepra, de pecado? Pues es un proceso que tenemos que aprender. ¿Cuál es el proceso? Atención. ¿Sabes tú en qué momento en tu vida hay una situación de pecado? ¿O fue que el pecado te sorprendió? ¿Me estás entendiendo? ¿Tú puedes determinar diariamente en qué momento tu vida está en pecado? Sí. Pues, y claro, el Espíritu Santo nos lo muestra, pero es que a veces ni el Espíritu Santo. Usted entra a una tienda, necesita comprar un producto, y resulta que usted no tiene el dinero. ¿Qué hace? Entra, roba, accidentalmente le entró a su bolsillo y se fue, sin pagar. Usted sabe que cometió un pecado. Yo estoy hablando de algo simple, ¿me explico? Pero atención, porque hay personas que hacen eso a diario, no porque estén pecando conscientemente, sino porque tienen una enfermedad que se llama cleptomanía. ¿Usted sabe qué es eso? Dios nos libre. Qué cosa tan terrible. Yo viví esa experiencia en una ocasión en un trabajo que tenía. Se sentó una persona en mi oficina
ocupé de hacer algo en ese momento. La persona yo la vi siempre ahí sentada. Cuando la persona salió de mi oficina, alguien se acercó y me dijo: esta persona que está saliendo, revise su oficina, algo se robó. Yo le dije: ¿cómo así? ¿Por qué usted dice eso? Me dice: porque es que yo sé que esa persona es cleptómana. Yo le dije: ¿cómo así? ¿Verdad? No, pues yo creo que todo está igual. Pasaron los días, 2 días después, noté que el fichero que estaba en mi oficina, mi nombre, que decía Roberto Alfaro en una tablita, no estaba. Y yo busqué mi nombre y la tablita. ¿Qué pasó? ¿Quién tomó mi ficha? ¿Quién tomó? Nadie. Y me acordé que alguien me dijo: la mujer. Entonces fui a su casa porque sabía de dónde vivía. Fui hasta el lugar y llegué a su casa y le dije: señora, usted estuvo en mi oficina tal día, es posible que usted haya tomado algo que me pertenece. Y ella me dijo: por favor, pase. Créame que es muy posible que lo haya hecho, porque es que yo tengo un problema. O sea, ¿ella qué hizo? Confesó un problema. Dijo: realmente pudo pasar porque yo tengo un problema y es que tomo cosas que no me pertenecen. Permítame un momento, pase. Y me entró a un cuarto de su oficina y me dijo: busque aquí a ver qué es lo que usted busca. Y ahí estaba mi tabletica. Le dije: esto es mío. Me dijo: ay, por favor, tómelo, discúlpeme, qué pena. Pero ella era consciente de que tenía un problema de cleptomanía, o sea, nunca lo negó. Porque acuérdate que un problema del pecado es negarlo. ¿Me están conmigo? ¿Cuál es el problema del alcohólico? Yo no soy alcohólico. Yo me tomo una cerveza después de almuerzo porque pues que eso es saludable, es para la digestión. Y a la cena me tomo 2 porque es para hacer doble digestión. Y entonces usted los sábados se toma 7 porque es para los sábados, como estoy en reposo, me tomo 7 para hacer 7 digestiones. Usted puede tener todas las excusas del pecado. Entonces, ¿qué nos dice aquí? En el tiempo de Levítico nos habla de sacrificio, nos habla de santidad y nos habla de purificación. Por lo tanto, cuando yo sé que estoy en una condición de pecado, yo puedo evitarlo. Diga conmigo: evitarlo. Dígalo conmigo: huye. Tú estás en la televisión. Ya estás, vamos a decir el caso de los varones. Están en un tiempo de descanso después de las 10 de la noche, todos los chicos están durmiendo, bueno, difícil, pero supongamos. Y usted está en la televisión viendo las noticias, el deporte, lo que le gusta ver. Pero usted sabe que a las 11 de la noche en su servicio de cable hay un canal X que a esa hora pasa programación no X, triple X. Y entonces usted se toma el tiempo para esperar que todos descansen para usted entrar en ese lugar. ¿Esto qué indica? Que usted sabe que está en una condición de pecado. ¿Qué nos dice la palabra hoy? Dígalo conmigo: santidad. Y santidad, ¿cómo? Me hizo la pregunta alguien esta semana: pastor, pero ¿cómo podemos estar en santidad en un mundo totalmente pecaminoso? Pues evitando contaminarnos con ese pecado. Cada paso que nosotros damos debe ser un paso dirigido a que nos aparte de una condición de pecado. Dígalo conmigo: pastor, eso es muy profundo. Pero tenemos que hacerlo, es una meta personal. Usted tiene que proponerse en el día a día: Dios, yo debo vivir hoy un día de santidad, porque el pecado nos asedia a las 24 horas del día. Billy Graham, señor Billy Graham, usted, el evangelista del siglo, ¿en algún momento ha sido tentado? Le pregunta a un periodista malicioso y le contesta un hombre de Dios sabio y le dice: señor o señorita o periodista, las 24 horas del día estoy en tentación. Las 24 horas del día estoy expuesto a la tentación. ¿Sabe usted que en la biografía de Billy Graham se dice que cuando él llegó a un hotel en algún lugar del mundo, lo colocaron en un hotel con vista al lugar de prostitución de ese lugar, para tentarlo y para hacerlo caer? Él abrió su ventana y vio las escenas de las prostitutas en aquel lugar. Dice la palabra, dice su biografía en su libro, léalo: tomó las llaves de la habitación y las arrojó por la ventana y se retiró de ese hotel inmediatamente. A partir de ese momento él pidió
que en sus viajes ministeriales siempre lo acompañaran, y hemos tenido la oportunidad de hablar con la persona que lo acompañó de manera permanente. A partir de ese momento, él siempre estuvo acompañado por 2 o 3 personas de su ministerio que lo acompañaran. Antes de entrar al hotel, ellos revisaban la habitación, revisaban el entorno, revisaban en las neveras donde hubiese licor, cualquier cosa que produjera que alguien dijese: el reverendo Billy Graham en sus sitios de reposo es un alcohólico, o está en pornografía, o está en prostitución, que de hecho le pasó a otro ministro muy importante aquí de este país, que no viene al caso mencionar, pero le involucraron a una mujer prostituta en su habitación, y eso causó un daño gravísimo en su ministerio. Gloria al Señor, hoy se ha ido levantando poderosamente. No estamos para juzgar. Lo que quiero significar es, dígalo conmigo, 24 horas estamos expuestos a la tentación. Entonces, ¿qué nos dice Levítico? Dice, tenemos que hacer holocausto. Diga conmigo, holocausto. Romanos, ¿qué nos dice? Romanos 12, ¿qué dice la palabra? Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Y qué significa? Repítalo conmigo, entrega total. Entrega total. Cuando nosotros venimos a la vida de la congregación, cuando nosotros recibimos al Padre como nuestro único y suficiente Salvador, cuando nosotros fuimos sumergidos en las aguas, entonces hemos tenido un cambio de la manera de pensar que nuestros padres nos enseñaron, de la cultura que nos enseñaron en nuestros países. Por lo tanto, hoy tenemos que vivir una vida completamente nueva. Pregunta, y tengo que hacer aquí un paréntesis, casi un cierre de tema: ¿se cumple esta condición en nuestras vidas hoy? Y la respuesta es no. Es decir, estamos como la religión nos enseñó: el que reza, el que peca y reza, empata. Es decir, que estamos viviendo nuestra condición como nuestros padres nos la enseñaron, haciendo cobertura del pecado en expiación, pero no entrando a un tiempo de redención por la sangre de Cristo. Estaba escuchando este mensaje de la canción que acabamos de colocar. Señor, en la cruz tu sangre me perdonó. ¿Saben? Cuando la pastora dijo, por favor, escuchen la letra de esta canción y pasen al frente, siempre se lo he dicho, tal vez nunca deberíamos decir eso, ¿verdad? Porque si escuchamos las letras de esa canción, son tan profundas que si solamente la escuchamos y entendemos cada frase de esa canción, y yo entiendo que el Cordero de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo, entregó su vida una vez y para siempre, y que a través de su sangre me ha lavado, y que a través de su sangre he sido perdonado de toda mi iniquidad, de toda mi transgresión y de todo mi pecado. Entonces yo lo menos que puedo hacer en la casa de Dios es postrarme de rodillas y decirle: gracias Dios, porque has tenido misericordia de mí, un vil pecador. Pero no. ¿Alguien puede pasar? Por favor, alguien puede pasar. Alguien puede pasar. Alguien puede pasar. Porque no tenemos ni siquiera la sensibilidad del Espíritu para recibir una palabra que nos transforme. Todos aquí pecadores, sin excepción. Todos. Pero tenemos necesidad de ser sensibles a la voz de Dios que nos dice: es por mi sangre, es que entregué a mi hijo, no entregué un carnero, no entregué una vaca, no entregué un animal, entregué a mi único hijo por el perdón de tu pecado. Y a eso tenemos que decirle: amén, yo reconozco esto. Pero es tan fácil decir que somos creyentes, es tan fácil decir que somos cristianos, es tan fácil decir que estamos en las raíces cristianas de nuestra fe, pero la palabra nos llega y nos pasa desapercibida. De tal manera que hacer holocausto significa entrega total. Y vemos que en la Biblia se nos mencionan varios animales que fueron usados para el sacrificio: las avecillas, Levítico 4:5, el cabrito, Éxodo 12:5, el macho cabrío, Números 29:9, la cordera, Levítico capítulo 14, verso 10, la vaca roja, la palomina o la tórtola, la novilla, el carnero, el buey, el cordero, Éxodo 12:5, el novillo, Números 15:24. Todo esto se presenta en una situación de holocausto, en una situación de entrega total.
Estos animales además estaban especificados para ciertas ocasiones, para los sacrificios diarios de la mañana y de la tarde, para los sacrificios de las congregaciones, para las celebraciones de las fiestas especiales de Levítico 23, para la purificación, para el voto nazareno y junto con la ofrenda por el pecado, los pobres o cuando o se congregaban o la congregación cuando pecaba por ignorancia. Todo este proceso de Levítico lo que nos está indicando es que llegar al altar de Dios, al tabernáculo, requería pasar por un tiempo de purificación. ¿Alguien necesita pasar por un proceso de purificación aquí? Dígalo, yo necesito pasar por un proceso de purificación, pero no nos dé vergüenza decírselo. Dios, yo reconozco que mi vida tiene que ser purificada, yo reconozco que tengo que pasar por un tiempo de techuvá, de arrepentimiento. Segundo punto que quiero definir hoy, ya definí uno porque era importante: expiación y redención. Segundo punto que necesitamos tener muy claro en la vida de la iglesia: remordimiento y arrepentimiento. La mayoría de los creyentes hoy en las congregaciones vivimos o vivíamos en una condición de remordimiento. Dios, yo sé que hice mal, y entonces están al frente o estamos al frente en el altar, nos postramos de rodillas. Yo, Señor, yo sé que he obrado mal. Dios, perdóname, Dios, Señor. Pero salimos de esa puerta e inmediatamente decaemos en nuestra condición de naturaleza pecaminosa. Pero al siguiente domingo hacemos lo mismo, o al siguiente fin de semana, Shabbat, hacemos lo mismo. Eso se llama ¿cómo? Remordimiento. ¿Ustedes se acuerdan de un dicho por allí que dice: ten cuidado con las lágrimas de cocodrilo? ¿En sus países se escucha ese refrán? ¿Qué significaba el refrán? El cocodrilo llora y los mosquitos todos se acercan. Oh, my friend. No problem, my friend cocodrilo. Y cuando se le acercan los insectos, ¿qué hace el cocodrilo? Se los devora. Y de ahí surgió: cuidado con las lágrimas de cocodrilo. Es decir, ese cocodrilo estaba en remordimiento, porque lo que hacía era consumir todo lo que se acercaba. Techuvá, diga conmigo, techuvá, arrepentimiento. De tal manera que cuando nosotros entramos a un nivel de arrepentimiento, es cuando llega el momento cara a cara con Dios, y yo le puedo decir: Dios, yo reconozco que he pecado, reconozco que he pecado conscientemente, pero reconozco que el sacrificio tuyo en la cruz es suficiente para lavar mi pecado. Y cuando tú tienes la claridad de Dios en tu corazón, de que el precio de sangre ha lavado tu condición pecaminosa de la cual nacimos todos, entonces ahora puedes venir al altar, puedes venir a la reunión semanal, puedes venir a la mesa del Señor, puedes venir a presentar tu ofrenda con un corazón arrepentido y no con un corazón de remordimiento. Dijo la pastora hace un momento: todos merecemos una segunda oportunidad. Y yo creo que ni siquiera una, que la palabra dice: si 7 veces cae el justo, 7 veces se debe levantar. Por lo tanto, cuando en la vida de nuestras congregaciones alguien comete un error cualquiera que sea, ninguno de nosotros está exento que pueda pasar. Entonces no podemos ser nosotros el ejército de fusilamiento, sino tenemos que ser el ejército de paz. La pastora enseñó esta mañana en el estudio bíblico. Estoy hablando del estudio bíblico porque coloqué la información en el internet y coloqué estudio bíblico y 30, pero ustedes saben que como el sistema hace corrección de lenguaje automático, que en vez de corrección lo que hace es coloqué estudio bíblico 9 y 30, y la verdad no lo leí, o lo leí mal, lo envié, y esta mañana lo fui a leer y noto que dice estudio bélico. Pastor, ahora usted está dando un curso bélico en la iglesia. Y dije: y este corrector, tengo que eliminar este corrector, eso no sirve, eso es una barbaridad.
Sería muy interesante, a propósito, con todo amor y respeto, mis amados hermanos, les pido que no sigan teniendo remordimiento, sino arrepentimiento. Tengan cuidado cuando escriben, porque escriben con unos horrores de ortografía, que ahí sí solicítenle a ese corrector, por favor, ten misericordia de mí, ayúdame. Porque no solamente es que seamos creyentes, sino que pasemos también por indoctos en la palabra. Entonces que el corrector, Dios permita que nos ayude. Pero cuando haga un escrito y el corrector le ayude, revise, porque el corrector también se equivoca. Y da vergüenza, y se los digo porque yo veo a personas de estatus teológico escribiendo, a ver, sin H y con B chica. Eso mejor dicho, necesita arrepentimiento. Qué vergüenza, no, y se los digo en el amor del Señor, de verdad, seamos muy prudentes cuando escribimos, porque como cometemos, yo lo estoy diciendo, yo no, cometemos horrores. Y yo, mire, la hermana Pili me dice, papi, ¿cómo se escribe esta palabra? O Camilo, ellos a veces manejan mal el inglés, ¿me explico? Y me pregunta, papi, esta palabra, yo siempre le digo, por favor, antes de publicar, déjame revisar. Yo no es que sea un maestro en ortografía, cometo mis errores, pero conozco la ortografía. Sin embargo, si no la conozco, para eso hay una cosa que se llama el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Y usted va y consulta, y yo he cometido errores. ¡Uy, Dios! Nunca me imaginé que esto se escribiera con X. Siempre pensé era con doble C. Cosas como esas, y qué importante corregir, porque eso es parte de nuestra formación. Dígalo conmigo, holocausto, entrega total. Entonces teníamos holocausto diario, el holocausto según las fiestas, no los voy a mencionar todo porque ya lo hicimos, pero sí hay algo muy importante, tenemos sacrificios de paz. Diga conmigo, sacrificios de paz. El sacrificio de paz es una ofrenda de acción de gracias, a la cual, según la celebración que estuviéramos realizando, la parte del animal que no era consumida en el altar ni apartada para los sacerdotes, se comía en la fiesta o en la celebración. Por ejemplo, para el cumplimiento de un voto personal, o en las consagraciones, o en el Pentecostés con el pan, o para el cumplimiento del voto nazareno. Sobre el voto nazareno hablaremos en otro momento. El oferente coloca su mano sobre la cabeza de la víctima y la degollaba. Después mecía el pecho ante el Señor. Estas son ofrendas de sacrificio. No voy a detenerme en cómo se deben realizar, solo quiero que tengan claro que se podían hacer. ¿En qué casos se ofrecían ofrendas? Aquí hay una palabra muy interesante. Por ejemplo, en el perjurio. ¿Cuándo hay perjurio? ¿Qué significa la palabra perjurio? ¿Perdón? Perjurio. Observen que usted ha visto que las personas en las cortes les dicen, voy a ser jurado de corte en estos días a propósito. Y entonces en la corte le dicen, levante su mano. ¿Qué mano? ¿Por qué? Porque seguro no tiene la izquierda, ¿o qué? Porque recuerden que Levítico nos enseñó que la mano derecha es la mano limpia y la mano izquierda es la mano sucia. Qué interesante. Entonces, que cuando se toma la ofrenda se tome con la mano limpia, no con la mano. Es una tipología, pero cuando nosotros hacemos lo de la ofrenda, levanta la ofrenda. Bueno, en la corte nos hacen levantar la mano para hacer un juramento. ¿Frente a qué? Frente a la palabra de Dios. Juras decir la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad. ¿Y usted ha escuchado alguna vez que alguien diga, no juro? Porque si dice no juro, dice, lo siento, no puede testificar. Todo el mundo dice, ¿qué dice? Prometo, sí juro. Y la persona se sienta y dice, no, yo estaba ahí en ese momento cuando yo vi que pasaron dos, y entonces el uno tomó y el otro le dijo, y entonces el otro le disparó, y resulta, y pero no eran dos, eran tres. Bueno, sí, eran tres, ahora me acuerdo, eran falso testimonio. Entonces incurre en una situación de perjurio, es decir, un pecado. Usted está mintiendo delante de Dios. Usted prometió y juró delante de Dios que iba a decir nada más que la verdad, y usted está mintiendo. Está en una situación de perjurio. Estoy hablando simplemente desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista bíblico, que aquí está incluido eso, tiene una connotación extremadamente grave. Es que para nosotros mentir es tan fácil. William, dígale a los pastores que no estoy. Pero mamá, si estás, dígales que no. Pero mamá, es que yo no puedo jurar en falso, yo no puedo hacer perjurio. ¡Ay!
Deje tanta religión, mijo. Vaya, dígales que no estoy. ¿Me están entendiendo? Entonces, para nosotros jurar, el niñito, imagínate a Anita que está creciendo apenas y escucha a papá, diga que no estoy. Papi, que es al teléfono, diga que no estoy, mija, diga que no estoy, diga que estoy ocupado. Pero si no estás haciendo nada, papi, pero dígales que estoy ocupado, que me estoy bañando. Pero si es que no te estás bañando, papi. Le estás diciendo a Anita, cuando crezcas, haz exactamente lo que yo te estoy diciendo que hagas, que mientas. Entonces a nosotros nos enseñaron a mentir con toda la facilidad del mundo. Nosotros mentimos 24 horas del día, mentimos porque consideramos que mentir es la manera de salir del problema, consideramos que mentir es la manera de ajustar una situación, consideramos que mentir es obtener beneficio. ¿Es así? ¿Alguien aquí ha mentido alguna vez? Ay, tan inocentes, 2 o 3 nomás, los demás santos, gloria a Dios. Todos mentimos cada segundo de nuestra vida. Yo sé que usted está pensando, ya será usted, pastor, porque yo no. Pues sí, a mí no me da vergüenza reconocerlo. Todos somos mentirosos en algún momento de nuestra vida. Todos somos mentirosos. Y el gran problema es precisamente ese, que no reconocemos nuestro error. Entonces, como estamos hablando de purificación y estamos hablando de santidad, significa que necesitamos entrar en un proceso, porque la sangre de Cristo no se colocó en esa cruz por casualidad o por accidente. Se colocó para que seamos limpios, verdaderamente limpios. ¿Y cómo yo puedo ser limpio? Repito, cuando yo sé que estoy en una circunstancia de mentir, de engañar, de dar un mal testimonio, entonces yo debo inmediatamente corregir. Dígalo conmigo: disciplina. ¿Está usted haciendo su estudio bíblico devocional? Oh, sí, claro. ¿Qué es estudio bíblico devocional para usted? Padre, bendícenos en esta mañana, gracias, amén. Uy, qué relación y qué intimidad con Dios la suya. No, eso Dios quedó traumado. Uy, qué santidad la de este hombre. ¿Tiene usted tiempo de escudriñar la palabra? ¿Tiene usted tiempo de estudiar la palabra? ¿Tiene usted tiempo de entrar en un momento con Dios? ¿Va usted en su vehículo, solo en su vehículo para su trabajo? ¿En qué va pensando? Dijo la pastora esta mañana: los hombres, ¿en qué piensan? En nada. Salió de la casa, llegó al trabajo, hizo el trabajo, 5 de la tarde, volvió a la casa. ¿Qué hizo? Nada. Pero si en ese momento usted va en su vehículo y tiene la oportunidad de estar escuchando una palabra, de ir en un tiempo de adoración y de ir hablando con el Señor, entonces usted está haciendo algo grande, porque su intimidad con Dios es el que está ahí. ¿Saben? En un tiempo hablar solo, ¿cómo se llama el Bluetooth? ¿Usted se ha notado cuando va uno a las calles y escucha a la gente, o en los vehículos? ¿Usted se da cuenta de eso? Antes era una locura, ahora es normal. Hace unos días estábamos caminando por las calles de Charlotte, íbamos caminando, porque yo voy de la mano de mi esposa. Yo todavía tomo a mi esposa de la mano. 27 años después continúo en mi sacrificio. No puedo dar un paso sin tomarla de la mano. Es una inercia, ¿no? O sea, la mano. Y entonces íbamos caminando y vi a muchas personas en el downtown. Y uno queda mirando, y en otra época uno diría: está loco. Pero esa persona ahí está hablando con alguien que puede estar en Australia y está conectado. ¿Me está entendiendo? Entonces no hay excusa posible hoy para que nosotros no estemos conectados con el Padre las 24 horas del día. Usted tiene que mantener una conexión en adoración, en alabanza, en estudio de la palabra. Lea la palabra, estudie la palabra, ame la palabra, viva la palabra. Entonces, ¿queremos santidad? Sí, yo quiero santidad. Eso es imposible, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sí es posible. Si yo sé que estoy en un camino que no es el correcto, yo sé que yo puedo corregir el camino correcto, porque hoy en día todos tenemos GPS. Hace unos días venía de Shelby, tarde en la noche. No sé por qué veníamos tarde en la noche a todas estas, o a lo mejor no era muy tarde en la noche, pero era un poco oscuro. Pero veníamos de Shelby y utilicé la ruta veníamos de donde la hermana Lupe. Entonces utilicé la ruta que sale uno ahí, donde la hermana Yoli, ¿verdad? Sí. Bueno, venía el de la hermana, sí. Y tomé la ruta de atrás. Yo digo la ruta de atrás, no la principal, sino una ruta de atrás. Venía. Yo venía completamente seguro en mi ruta. Atención al ejemplo y terminamos. Venía completamente seguro en mi ruta. Pero cuando llegué a un cruce,
En ese cruce yo sabía que había que girar a la izquierda. Y yo giré a la izquierda convencido del giro que hice. Pero yo sé que después de girar en esa izquierda hasta la calle que cruza frente a la casa del hermano Luis, no es mucha distancia. Y de pronto me doy cuenta que vamos y vamos. Y le digo, oye Pili, a mí se me ha hecho que esto está muy largo, ya llevamos como mucho rato y yo no vi la calle del hermano. Dios mío, entonces en ese momento me sentí desconectado. ¿Me están captando el ejemplo? Me sentí desconectado, desconectado con mi GPS natural. Entonces paré, coloqué ir a casa. Y me coloca el navegador. Se encuentra usted a 12 millas de la casa. Y dije, ¿cómo así? ¿12 millas? Si estábamos a la puerta de la casa. Y ahora estoy a 12 millas. ¿Para dónde iba? No tengo idea qué ruta. No tengo idea para dónde me fui. Pero estaba a 1 milla de mi casa y resulté a 12 millas. En sentido totalmente contrario. La cosa es que el navegador me llevó por aquí, me llevó por allá, me llevó por aquí, y fui a salir a Walmart. Y yo dije, Dios mío, ¿a qué horas movieron este Walmart por aquí? Pero ¿a qué hora me movieron el Walmart? Yo no entiendo cómo me salí de la ruta, fui a parar a otro mundo. Estoy dando un ejemplo para decir, cuando nosotros caminamos en nuestra propia fuerza, en nuestra propia manera de pensar, estamos expuestos a perder la ruta, la dirección, y podemos estar navegando en una dirección totalmente contraria. Pero cuando mi GPS está conectado con el Padre y yo estoy en una corrección con Él, y estoy en una adoración con Él, y estoy en una comunicación con Él, entonces mi GPS me dice, atención, atención, atención. Cambia esos Tigres del Norte y coloca Marcos Witt, mijo. Cambia esa cerveza que se piensa tomar por un cafecito. Cambia ese cigarrillo que se piensa fumar por una dona, aunque se gorde un poquito. ¿Me están entendiendo? Inmediatamente el GPS te dice, alerta, 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 alerta. Estás expuesto, estás expuesto, estás expuesto. Entonces tú sabes que el Espíritu de Dios te está hablando. Por lo tanto, sí podemos vivir un tiempo de santidad cuando estamos atentos a la dirección de Dios. Estemos en pie, por favor. Última gráfica. La vamos a leer todos. Dígalo conmigo. ¿Cuál es el principio de este proceso? Necesito tener al Salvador en mi corazón. Dígalo conmigo. Dígalo más fuerte. Necesito tener la palabra conmigo. ¿Cuál es la aplicación para nuestro tema de hoy? Estudiar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Dígalo, por favor. Vivir la palabra. ¿Qué problema tenemos? Que siempre queremos hacerlo en nuestra propia fuerza. Y número 4, ¿cuál es la decisión que debemos tomar? Que mi vida no podrá caminar si no tengo permanentemente la dirección de Dios en cada decisión y en cada acción que nosotros debemos tomar. Léalo conmigo a la siguiente gráfica, por favor, léalo conmigo. ¿Lo alcanzan a ver? Vamos a leerlo todos juntos. Dice, cuán bondadoso fue Dios. La justicia divina requería castigo para el pecado, pero la misericordia divina ya había hallado una forma para redimir a la raza humana caída por el sacrificio voluntario del Hijo de Dios, Yeshua HaMashiach. Dios instituyó el ritual de los sacrificios para proporcionar al hombre una ayuda visual a fin de que pudiera comprender algo del precio que se debía pagar para expiar su pecado. Cubrir, ¿recuerdan? El cordero inocente tenía que dar su sangre en lugar de la del hombre y su piel para cubrir la desnudez del pecador, a fin de que el hombre pudiera ser recordado siempre por medio de los símbolos al Hijo de Dios, que tendría que entregar su vida para expiar la transgresión del hombre y cuya justicia sería lo único suficiente para cubrirlo. No sabemos cuán clara fue la comprensión de Adán del plan de redención, pero podemos estar seguros de que le fue revelado lo suficiente para asegurarle que el pecado no duraría para siempre,
que de la simiente de la mujer nacería el Redentor, que sería recuperado el dominio perdido y que se restauraría la felicidad del Edén. De principio a fin, el evangelio de salvación es el tema de las Escrituras. Dígalo conmigo, maravilloso. Dígalo, amén. ¿Saben? Estamos hablando de santidad y la invitación hoy es: entremos en santidad. ¿Saben? El enemigo es astuto, dice la palabra, y nos quiere robar nuestra bendición en un abrir y cerrar de ojos. En una milésima de segundo perdemos el sentido. Usted procura caminar con santidad, con paz, con gozo, con testimonio, y el enemigo nos roba esa bendición en una milésima de segundo. Una mujer se levanta en la mañana para venir al servicio temprano, prepara algo de alimentos para venir desayunados, incluso deja preparado algo más para la tarde. Ella se levanta muy temprano, a eso de las 8:30 de la mañana empieza a llamar de uno en uno: Juanito, es hora de levantarnos, es hora de salir, recuerden que vamos para la congregación, hoy es día del servicio, hoy es día de alabar al Señor. Ay, mami, Anita, ay, mami, yo no quiero ir, ay, mami, ay, déjeme dormir otro un poquito, mami, ay. La mamá dice: tendré misericordia de ellos, voy a darles 10 minuticos más. Va, posteriormente llama a su esposo: mi amor, es hora de salir, recuerda que hoy tenemos servicio, es día de la palabra, es día de adorar al Señor. Ay, vaya usted, mija, tan cansado que estoy, y además hoy es la final del partido de fútbol, imagínese, ¿cómo va a perder el partidito? Y la señora empieza a llamarlos de uno en uno con amor, para no perder su santidad, porque ella está en santidad. Pero después de 1 hora y media de estar insistiendo y tocando en cada puerta y llamando al uno y llamando al otro, y por favor báñese y cámbiese y cepíllese y arregle la ropa, llega un momento en que la santidad se va, y entonces ella, en esa inspiración divina, dice: ¿nos vamos a la iglesia o no vamos a ir a la iglesia? Dice, es la unción de la santidad. No quiero que me provoquen hoy, porque no quiero pelear con nadie. El pastor colocó en el internet que hoy va a hablar del dominio propio, y yo quiero ir en santidad. No se dejen robar la bendición, por favor, no se dejen robar la bendición. Quiero que vayan en bendición hoy a casa, pasen una semana de bendición. Acuérdense, si algo pasa en casa esta semana, acuérdense: dominio propio, santidad. Señor, necesito entregarte una ofrenda de sacrificio, y la ofrenda de sacrificio que te doy es que voy a menguar para que en mi hogar haya paz. Voy a dejar de levantar la voz, voy a dejar de ser agresivo, de ser ofensivo. Voy a tratar con amor, con misericordia a mi familia, a mis hijos, mi esposa, mi esposo, mi hogar, porque quiero vivir una vida en santidad. Padre, te doy gracias. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Gracias por esta enseñanza preciosa que nos has entregado en el libro de Levítico, Padre, porque a través del Cordero sacrificado en aquella cruz, tú nos enseñas que por el precio de sangre hoy nosotros podemos vivir, sí podemos hacerlo, una vida en santidad. Te pedimos perdón por todas aquellas circunstancias en las que en algún momento, por acción, por omisión, por ignorancia, por acción directa, hemos cometido errores en nuestra vida. Hoy sabemos que por tu preciosa sangre hemos sido lavados, y yo a eso puedo decir un amén, amén, amén. Hermano, muchas gracias. Bendiciones. Amén.